Y a propósito de la situación de pacientes, aquellos que requieren algún servicio de urgencias, quiero que recuerden primeramente este caso. Ayer en horas de la mañana, Hospital de Calleí, Hospital Materno Infantil de la ciudad de San Lorenzo, sobre Calleí. Ofuscado, un hombre reaccionaba contra el personal blanco, contra el personal de seguridad, debido a que no le estaban proveyendo de sillas de ruedas para descender al paciente. Escuchen ese momento. Esto es lo que quería, una silla de ruedas no hay en este hospital. Estoy viendo mi paciente que viene encima porque no le puedo mover. Pero quieren que mueva mi vehículo. Una vergüenza. Esto le voy a decir a todos. Una verdadera vergüenza. Me voy para pedir una indicación y la enfermera agarra y me dice que espere. Que espere nomás, le espero. Me dice que me va a poner una silla de ruedas porque no le puedo mover del dolor. Y me insisten en que yo me mueva de acá. Una verdadera vergüenza en el hospital. Por favor, si alguien está filmando, que vea Hospital de Calleí, cero atención. Miren la gente que está acá esperando. No hay una silla de ruedas para un paciente. El guardia me echa. Saca tu vehículo que yo no le puedo bajar a mi paciente. Una verdadera vergüenza. ¿Qué pasaba en esta situación, para ser específicos? Su esposa, su pareja presentaba malestares, dolor intenso en lumbar y fiebre. ¿Qué es lo que dicen desde el hospital? Que supuestamente ella no requería de una atención inmediata. Existe, ustedes saben, esa pirámide invertida de colores que hace referencia a la situación de un paciente. El triage. Según él, bueno, no se configuraba ni se constituía en una situación de extrema urgencia para su intervención. Eso decía esta mañana. Escuchen el director del Hospital de Calleí. Vino muy cargado emocionalmente. En 3 minutos se hizo la atención en base al protocolo que tenemos nosotros en nuestra urgencia de cirugía, que es la clasificación del RAC, que es resección, acogida y clasificación de pacientes. No era un código rojo ni naranja, el cual inmediatamente deben entrar, pero se le dio atención en 3 minutos. Sí, lo que el guardia le pidió al joven que retire su vehículo porque es un área donde vienen muchos pacientes de emergencia, urgencia, ¿verdad? La urgencia de cirugía solemos tener pacientes que vienen con, por ejemplo, herida de arma de fuego, herida de arma blanca, entonces esos son nuestros códigos rojos. La paciente estaba lúcida con dolor a nivel de la columna, ¿verdad? Y eso es lo que le apuraba al joven, ¿verdad? Para bajarle. Sí, hay silla de ruedas y camilla porque es una zona de alto tránsito y flujo continuo de pacientes de esa zona. Se le hizo la atención con la analgesia correspondiente. También se le hizo los laboratorios de imágenes y luego un tiempo se fue a la casa calmada ya con su dolor. Bueno, según la versión del hospital, todo era tranquilo, no meritaba inclusive una reacción tan extrema como el del señor. Es más, les cuento una cosa, Mercedes, Aníbal. El hombre pidió disculpas públicas por haber gritado, por haberse, inclusive él está limitado, gritado en un lugar que evidentemente también está lleno de otros pacientes que requieren de cierta calma. Pero ¿saben cuál es la situación que hizo que él hablara nuevamente con nosotros? Lo que dijo el director. Yo le pedí disculpas a todo el plantel por haber gritado. Sin embargo, me termina sacando nuevamente que haya minimizado mi caso el doctor, dice el esposo de la paciente afectada. Escuchen. Trato de hablar con mi novia, la que estaba dentro del vehículo, le digo que aguarde, que ella me van a traer. Ella estaba con mucho dolor, ya comenzaba a llorar de dolor. Como yo no podía moverle, el guardia venía insistiendo y prácticamente a la 10ª vez que me estaba echando, prácticamente se metió a mi costado, entre la puerta y yo, para decirme que me mueva. Ahí fue cuando yo, la verdad, que me exalté. Me exalté mal. Porque fue un extremo. Ya fue un extremo. Vos estás esperando. Yo no esperé, en realidad no estaba apurado por la atención. Era justamente bajar el paciente que yo tenía dentro del vehículo. Pero yo lo que más reclamé es la falta de empatía
de esa persona, de ese guardia de seguridad. Porque imagínate, vos venís con un paciente que viene llorando contigo desde el momento que le alzaste llorando de dolor. Y vos llegás, vos pedís una silla de ruedas para poder bajarle. Yo no le apuré a nadie, yo no le dije, necesito que le atiendan ya. Yo necesitaba bajarle a mi paciente. Y en el medio de la desesperación me sacó de mi casilla. Evidentemente uno inclusive hasta tiende a ser imparcial y darle la razón a este joven, evidentemente. Porque cada quien sabemos o sentimos o percibimos o vivimos el dolor de una persona, alguien que se está quejando de algo que evidentemente molesta. Hay situación de fiebre, muchas veces nos enervamos y él hizo prácticamente todo lo correcto. Pero en realidad, Alexis, esta persona ni siquiera estaba reclamando que se le atienda primero a su pareja, sino simplemente pedía una silla de ruedas para bajarle a la novia y llevarla al área de urgencia. O sea, con gritos o con calma. ¿Existía la silla de ruedas? No. Nunca apareció. No, pero primero dijo, vaya a estacionar. Sí. ¿Y pero cómo después vas a estacionar si no puede ni caminar? Y eso es lo que él estaba explicando en ese video, en esa falta de empatía, ¿verdad? Ustedes saben que la mujer se retiró sin diagnóstico, le dieron pastillas para el dolor, no analgésicas, antiinflamatorias, la más conocida del mercado, va con la receta a la farmacia. No tenemos antiinflamatorios, señor, hay que comprar de afuera. O sea, por eso es importante. Yo agradezco muchísimo que... Hoy compré un antiinflamatorio por 5.500 guaraníes. O sea, una caja, 5.500. Eso no te puede dar el hospital público. Y esa es la realidad de todos los hospitales. Y también, ya que estamos hablando de falta de medicamentos en los hospitales públicos, ahora tengo que hablar del IPS también, aprovechando esta situación. Sí. La famosa, el ácido acetil salicílico, la famosa aspirinita le llaman. Ácido acetil salicílico. No hay. Vitamina C no hay. Cuando circulan todos los virus y podríamos estar reforzando la defensa de la población como política preventiva. Y me tocó ayer ir a retirar medicamentos para familiares míos del IPS. Los acompañé y no hay. Como diría un presidente de la región, no hay remedios. No hay, te dicen así, te vas a la ventanilla de la farmacia pública y te dicen, no hay analgésicos. Imagínense también... Bien limpio la fila que teníamos... El lunes, la fila impresionante de gente, pero... Una fila de 3-4 horas para retirar medicamentos. Si retirar medicamentos, pues está enfermo y tiene que hacer una fila de 3 horas. No puede ser. Hace agua por todos lados el sistema de salud. Y le di una serie... Yo le pregunté, ya, off the record al señor. No es que le imponía... Y probaste acá en el hospital de clínicas, peor. Ahí también veo que te cobran inclusive algunas cosas de eso. Tal hospital no, y no me queda otra que llevarla a un servicio privado, pagar y por lo menos una mejor atención, y al menos el dolor le está pasando, pero sigue ella dolorida sin haber tenido el diagnóstico ni los medicamentos del hospital de Calle. Lamentable. Totalmente. Y esto va a ir de mal en peor, el problema de salud. Y además, ¿cómo repetir? Pero es preocupante porque podría ser hasta negligente... Sí. Alexis, el hecho de que llegue ella con una fiebre muy alta, que tenga mucho dolor en el cuerpo, que no se le ordene ni siquiera un análisis de sangre, ni un hisopado, porque los cuadros virales hoy presentan síntomas que muchas veces no tienen que ver con la característica del cuadro en sí, pero aún así ella es medicada, ¿verdad? Entonces, hasta podría ser negligente. ¿Qué es lo que nosotros entendemos? Lo único que quieren es despachar al paciente. ¿Qué es lo que le dieron, dijiste, Alexis? Receta antiinflamatorios. El punto inclusive el de aplicar nomás algún antiinflamatorio, algo ya ha tenido consecuencias drásticas. Es más, cuando le dicen a una paciente embarazada, anda nomás a tu casa, mamita, no pasa nada, son contracciones normales del embarazo y después el feto termina muriendo adentro. O sea, exagerando un poco, la situación esa de no atender al paciente, no darle un diagnóstico, no darle medicación, ha tenido consecuencias fatales. Sí. Totalmente. Y por eso la gente reacciona como reaccionó este joven ayer cuando no le estaban pasando solo una silla de ruedas. Recapitular un poco ese momento para tratar inclusive de justificar al hombre. También complementando lo que decías, anoche en el enlace que hacíamos con Araceli desde el hospital, salía una persona y decía, de ahí por el medicamento, es cierto, no hay silla de ruedas, admitía también este señor. Y también hablaba acerca de una situación, creo que era del albergue también, creo que no
O sea, en ese hospital hay muchas carencias, al igual que en otros hospitales. Sí, ¿verdad? en todos. En todo. Y denuncias de filas, de esperas, de corrupción, de tranza en los hospitales. Todos los días nos llegan al WhatsApp Ciudadano. Todos los días vas a encontrar una denuncia, aunque sea mínima, de algo relacionado a la mala atención del servicio público. Te vas a consultar a las 7 de la mañana y antes de las 4 de la tarde no salís. Esa es la realidad. Supongamos que te atienden 2-3 horas después. Te llegan a dar una orden de análisis, de estudio, lo que sea. Tenés que esperar otras 2-3 horas para poder concretar. Y después para llevarle tu resultado otra vez al doctor. Y eso que muchas veces es una urgencia. Y vos podés estar 8 horas tranquilamente en un hospital público. ¿Qué les parece si repetimos el video y explicando nuevamente que el hombre reaccionó así? Porque el guardia de seguridad lo estaba echando y segundo, él estaba desesperado porque a su esposa la atendieran porque sufría un fuerte dolor. ¿Esto es lo que querés que te diga? Una silla de ruedas en este hospital. Estoy pidiendo mi paciente que me encima porque no le puedo mover. Pero quieren que mueva mi vehículo. Una vergüenza. Eso le voy a decir a todos. Una verdadera vergüenza. Me voy para pedir una indicación y la enfermera agarra y me dice que espere. Que espere nomás, le espero. Me dice que me van a poner una silla de ruedas porque no le puedo mover de dolor. Y me insisten de que yo me mueva de acá. Una verdadera vergüenza en este hospital. Por favor, si alguien está filmando, que vea hospital de Callejí, cero atención, miren la gente que está acá esperando. No hay una silla de ruedas para un paciente. El guardia me echa. Saca tu vehículo que yo no le puedo bajar a mi paciente. Una verdadera vergüenza. Bueno, la forma en que se expresaba evidentemente reflejaba que estaba... Un agregado también. Ahí el responsable no es el guardia. No. El guardia recibe órdenes. Sí. Acá los responsables son los directivos, las autoridades de este hospital que le dicen y le dan ciertas instrucciones a los guardias de seguridad, que cumplen a rajatabla. Y qué sumisos somos, ¿verdad? No solamente cuando vamos a un paseo en el transporte público y vemos un loco conductor al que no le decimos nada y arriesga nuestra vida, sino en este tipo de situaciones el hombre está desesperado. Todos en algún momento llegamos a un hospital en esas mismas condiciones, desesperados. Queremos que vuele todo alrededor nuestro porque sentimos nuestra urgencia es la única e inigualable. Sin embargo, nadie lo apoya en ese momento. Y yo te puedo asegurar que más de uno está esperando durante varias horas también a ser atendido. Sin embargo, el reclamo parece de una sola persona. Como paraguayos también tenemos que aprender a reclamar lo que nos corresponde y de hecho lo que nos merecemos por una cuestión humana, básicamente. Que no sea el único, seamos todos los que exijamos una mejor atención en el sistema público de salud en nuestro país. Empatía en general. Sí. Esta asamblea ha decidido ir a un paro de actividades a partir del 21 de julio del 2025 por espacio de 72 horas. Vamos ya junto a Araceli en vivo y en directo para escuchar el reclamo específico de este trabajador mecánico, ¿verdad? ¿Qué es lo que él denuncia en este caso, Araceli? Mercedes, estamos casi prácticamente en la esquina en donde se dio la agresión. Hay que tener en cuenta que vamos a hablar de dos vecinos que viven uno al lado del otro. El señor que baja o retrocede en el vehículo blanco es el mecánico, de profesión mecánico, y quería hacer una maniobra para poder acomodar el vehículo de su cliente. Fue ahí que el vecino intentó ingresar para poder llegar hasta su vivienda, se percató de esa maniobra, paró, no hubo un roce principal según se puede ver en las imágenes del circuito cerrado. Sin embargo, después tuvo una reacción que terminó en una agresión física. Estoy acá en compañía de la esposa del mecánico afectado. Él sufre presión alta, está bastante nervioso por esta situación y se comprende, entonces vamos a hablar con su señora. Cuando él se percata que retrocede tu marido, podemos ver en las imágenes que golpea y choca nuevamente el vehículo en el cual se iba tu marido, señora. Así mismo es. Esto fue, el choque fue agrede, porque mi marido el vehículo tiene un desperfecto mecánico que era imposible de
mover de un lado a otro. Por eso justamente la clienta dejó a él para que le pueda ver ese tema. Y al percatar que la persona estaba atrás, entonces él tenía que hacer la maniobra de ir para atrás o para adelante y el vehículo no se movía en ese momento. Es ahí que él retrocedió y le chocó agrevemente, y no es suficiente con eso, sino que se baja y le da un trompada por la cara, una trompada, ¿verdad?, por la cara, y que le tiró el anteojo por el piso, le dejó ahí sin poder moverse. Entonces el señor se bajó del vehículo y le dio la trompada y luego se fue. ¿Es la primera vez que están teniendo este tipo de encuentros o ya hay varias situaciones que desencadenaron en esto? Verbalmente sí, ya hubo muchas veces, y mi marido que está cambiando de taller porque él es un mecánico y muda su taller a otro lugar porque quiere evitar ese roce verbal que tenían todos los días, porque el señor cuando sale raudamente vos tenés que salir de su camino. A él no le importa si sos persona mayor, no le importa si hay criatura, no le importa, alguien está cruzando la calle, vos tenés que salir inmediatamente, o si no se enoja, y ya ustedes ya vieron qué fue lo que ocasionó al no poder salir rápido de su camino. ¿Y cómo está tu marido? ¿Después fueron al hospital? ¿Qué golpes quedó en el rostro? Sí, tiene el rostro ensangrentado, que fuimos a ver en el primer auxilio. Se le sacó todo el diagnóstico para poder hacer una denuncia como corresponde. Una situación tan difícil, porque ¿hace cuántos años que son vecinos? ¿Hace cuántos años que atraviesan esta situación que ahora ya tomó instancia judicial? Nosotros hace 15 años que nos mudamos en este barrio y, bueno, desde esa vez que estamos atravesando esta situación y ya no se puede vivir así. Nosotros ya por esa misma razón ya pusimos nuestra casa en venta. No es porque le tengamos miedo, sino que no queremos pasar más esa incomodidad de todos los días de tener que no saber si cómo reaccionar ante este señor, porque es muy prepotente, se cree mucho y alguien le tiene que parar. ¿Cuántos años tiene tu marido? Mi marido tiene 65. ¿Y este más joven, el vecino? Yo pienso que tiene por los 30 años, si no es más, por ahí tiene. Y es una vergüenza que tenga que golpearle a un señor de la tercera edad. Es muy aberrante lo que hizo. Entonces ahora la casa está en venta, mudaron el taller, se van. Es lo que ya decidieron. Sí, ya decidimos. Todo por el vecino. Todo por el vecino. Y no ¿qué denuncia ya hicieron también? Ya la denuncia ya está hecha. Ya todo ya está encaminado. Y bueno, queda esa solución después de 15 años, porque ya escaló la situación y tienen miedo de que pase algo peor, inclusive Mercedes. Pero por supuesto, es que se puede dar, ¿verdad? Ante la situación que vivieron. Qué difícil es vivir en un barrio así, en donde el nivel de agresividad es este y el trato de los vecinos lastimosamente es el peor. Bueno, gracias, Araceli. Gracias a vos, Mercedes. Hasta luego. Fui yo quien le agarré y le dije, se murió. El respirador manual yo escuché durante el camino. Cuando yo dejo de escuchar, yo empiezo a mirar, ¿verdad? Pero ¿por qué dejé de escuchar eso? Y yo le juro que yo volví a escuchar al llegar. Algo me decía, no, algo está mal. Y tenía un semblante muy caído. La guardia me ataja en la puerta donde entra mi hija. Al instante sale el doctor de la Costañú y me dice, mami, tu hija ya tuvo un paro por el camino. Le estamos reanimando igual, pero no sabemos qué hora pasó.
Y el diputado Jatar Fernández presentó un proyecto de ley que plantea, escuchen bien, realizar controles antidrogas a médicos en el sistema público de salud. Bueno, la propuesta surge tras la denuncia de varios médicos que aparentemente estarían adictos a drogas por someterse a extensas horas laborales en el sistema público. Bueno, legisladores que también son médicos dijeron con contundencia y rechazaron de que esta iniciativa es descabellada. Con experiencia propia en la lucha contra las adicciones, Jatar Fernández defendió su proyecto con un testimonio personal. Sostuvo que el sistema presiona a los médicos al punto de empujarlos al consumo y que por eso plantea implementar el narcotest en el sector público. Quiero anunciar nomás a la ciudadanía y a los colegas que la semana que viene voy a presentar un proyecto de ley para que cada mes haya un sorteo y se realice un antidoping en los hospitales regionales y en los hospitales públicos. El proyecto, que plantea controles antidrogas aleatorios a médicos, generó rechazo y calificativos como disparate entre algunos legisladores. La polémica abre un debate sobre la efectividad y las posibles consecuencias de esta medida en el sistema de salud pública. Si se toma esa decisión, primero hay que empezar por la bancada de Jatar, ¿verdad? Y las otras bancadas vengan también por la Cámara de Senadores, de Diputados. Lo que él se tiene que preocupar es que aumente el gasto en salud. O gastar o invertir cuando en los hospitales se están muriendo por falta de terapia intensiva, eso es absolutamente ridículo. La discusión sobre los controles antidrogas a médicos refleja la tensión entre la necesidad de garantizar la salud pública y el respeto a los profesionales. El debate en el Congreso marcará el rumbo de esta polémica propuesta. Mucha atención con este tema porque realmente es de película. Fíjense lo que pasaba en el barrio Recoleta de Asunción. Esta camioneta queda estacionada en medio de la calle, bloqueando prácticamente una entrada de garage. Llega un vehículo detrás que quiere ingresar a este negocio, incluso se acerca al guardia para ver qué estaba pasando. Aparentemente trata de despertar un poco al conductor, que estaba con algunos signos de estar inconsciente. Fíjense lo que pasaba después. Se percata el conductor de la camioneta negra de que alguien estaba hablando y empieza a hacer maniobras con su vehículo. Embiste al vehículo que estaba detrás de él. Seguidamente embiste un portón. Sigue, retrocede nuevamente. Y fíjense la reacción del conductor. Nuevamente termina embistiendo el mismo portón. Esto ocurría esta siesta en horas del mediodía prácticamente en la zona del barrio Recoleta. ¿Qué pasó? El conductor quedó inconsciente y el examen médico realizado por los bomberos, que llegaron rápidamente para asistir a este incidente, arrojó un resultado bastante llamativo. Quedó inconsciente debido a un nivel bajo de glucosa en la sangre, es decir, hipoglucemia. Se trata de un paciente diabético que tuvo un episodio bastante peligroso que puede darse en caso de que tenga algún tipo de insuficiencia justamente y derive en este tipo de escenarios, de desenlace. Ahí vemos rápidamente cómo se daba la asistencia. Algunas personas que trataban de despertar a esta persona pensando que dormía el volante o alguna situación similar. Un tremendo susto se daba esta siesta en la zona del barrio Recoleta. Y tenemos las imágenes de la llegada de los bomberos también, cuando justamente hacían el servicio y se percataban de esta situación. Reiteramos entonces lo que pasó con este conductor. Nos decía el bombero voluntario Diego Arrúa, es que finalmente se quedó inconsciente al volante debido a un episodio de hipoglucemia. Posteriormente, como vimos que el paciente que estaba dentro no estaba con un tratamiento físico, sino que solamente médico, que decir que fue producto de una lesión, de un cuadro clínico. Entonces se procedió a estabilizarlo dentro del vehículo ante la explicación. Esa evaluación comprendió la medición de la glicemia en sangre del paciente en el lugar. Se
se detectó que tenía una glicemia muy baja. ¿Cuánto era su glicemia? 54 según las mediciones. Bajísimo, voluntario. Estaba muy bajo y eso hizo que pierda el conocimiento el señor y le ocasionó el accidente, ¿verdad? Entonces, por decisión entre la persona de CEME y nosotros personales, decidimos estabilizar en el lugar primero al paciente para asegurar su salud. Bueno, tremendo susto, realmente reiteramos. Finalmente la esposa de este joven, cuya identidad omitimos por una cuestión que se trata de un paciente, llegó a auxiliar rápidamente a su paciente, a su esposo, y bueno, finalmente fue llevado a un hospital. No requirió precisamente reanimarlo en el sitio, sino que una asistencia médica básica. Pero fíjense lo que pasó, dejó múltiples destrozos en varios negocios y sobre todo la curiosidad de la gente que quería saber qué estaba pasando. Hoy consultamos con los médicos en qué caso se puede dar este tipo de situaciones. Cuando un paciente diabético no se hace los controles correspondientes, y ojo con esto, porque las personas propensas a sufrir este tipo de episodios deben tener un kit preparado para actuar rápidamente. ¿Cómo se manifiesta este estado de inconsciencia? En principio, el paciente empieza a marearse, empieza a sentirse mal, tiene algún tipo de taquicardia. Hay varios síntomas que deben alertar al paciente para actuar rápidamente con un kit de primeros auxilios prácticamente. Escuchemos lo que dice el doctor Federico Farina. El lado contrario, las hipoglucemias, que es el caso de este señor que tuvo sus valores muy bajos. Ambas situaciones pueden producir pérdida de conocimiento y tener desenlaces como este, lastimosamente. Lo más importante es siempre acudir a los controles de manera regular, ¿sí? Entonces, un paciente con diabetes que está iniciando cualquiera de estos medicamentos que te mencioné probablemente requiera una mayor frecuencia de controles. Vamos a dar un ejemplo. Si yo hoy te atiendo a vos y te inicio insulina, probablemente en 3 días o no más de una semana yo ya te tengo que estar reevaluando. Esto puede ocurrir en cualquier momento, en cualquier lugar, y puede dificultar actividades cotidianas, laborales. Probablemente el señor se estaba yendo a trabajar y tuvo este incidente. Entonces también es muy importante de nuestra parte como profesionales explicarles a los pacientes ante cualquier síntoma, ya sea visión borrosa, dolor de cabeza, mareos, sudoración. Esos son los síntomas más frecuentes que me están indicando que mis valores de glucosa en sangre están disminuyendo. Entonces, siempre tengo que tener mi glucómetro, mi aparatito para controlar el azúcar en sangre. Y si es que está en 70 o menos, tengo que tener también mi kit de hipoglucemia. Entonces, caramelos, azúcar de mesa, una gaseosa normal. No hace falta que esté frío, no voy a tomar para refrescarme, pero sí me puede salvar la vida. Bueno, y preste mucha atención al siguiente caso que nos llegó desde Caazapá, porque un policía procesado por abuso sexual en niños, la víctima, su hijastra, está prófugo. Él estaba cumpliendo con la medida de arresto domiciliario en la comisaría primera de Caazapá, que tengo entendido está en el mismo predio también de la dirección de policía. Él cumplía allí justamente con esta medida, atendiendo a que se revocó la medida de prisión preventiva, por lo que él tuvo que fijar domicilio, ya no podía convivir en el mismo entorno que la víctima, por lo que se le designó en este lugar mediante el Tribunal de Apelaciones. Pasado unos meses, ahora se da esta noticia. Estamos hablando del suboficial inspector César Jiménez, cuya fotografía ya vamos a compartir porque se pide información sobre él. En las últimas horas simplemente salió de su habitación, ya no se lo encontró. Normalmente la gente de esa dependencia suele hacer el recorrido en las instalaciones para corroborar que él sigue allí. Él seguía en el ejercicio de sus funciones pese a esta medida de arresto domiciliario. Era oficial de guardia. Si bien él tenía el permiso aparentemente para ir a la casa de sus padres, regresó en la última ocasión que se le dio el permiso y un poco después ya no se supo nada de él. Simplemente desapareció de su habitación porque no lo encontraron en la oficina de guardia, fueron a buscarlo en su pieza y no estaba. Por lo que ahora se pide información y en este caso también la Fiscalía está también resguardando el entorno de la niña que resultó ser víctima entre los años 2016 y 2019. Imagínense, él que por cierto está en el mismo domicilio y abusaba de su propia hijastra. Vamos a escuchar lo que decía el comisario Hugo Arteta, el jefe de prevención de Caazapá, referente a este reporte. La semana pasada él falleció su padre, tenía permiso a través del juzgado, regresó, después volvió el día viernes, él tenía que entrar de guardia el día lunes a las 12 de la noche
como no estaba apareciendo en la guardia, el jefe de la comisaría fue a verificar en su dormitorio y ya no lo encontró. O sea, ojo, cañí, ojo. En síntesis, desapareció de la comisaría. Y hasta el momento no se sabe dónde está este suboficial, ya se le buscó en su casa. Nosotros estamos buscando aparatosamente, ya sea con familiares, también su familia no tiene conocimiento referente a esa persona, si dónde estaría. Esta asamblea ha decidido ir a un paro de actividades a partir del 21 de julio del 2025 por espacio de 72 horas. El servicio de transporte público en la República del Paraguay es absolutamente deprimente. Joel Guzmán asesinó a Dayana Espinosa, así lo confirmó el Tribunal de Apelación hoy por mayoría. Él tiene que cumplir 30 años de cárcel. En segunda instancia se ratifica la sentencia de 30 años de prisión aplicada en enero pasado en juicio oral a Joel Guzmán Amarilla, hallado culpable del feminicidio de Dayana Espinosa, desaparecida en septiembre del año 2020 y cuyo cuerpo nunca fue encontrado a pesar de los numerosos operativos de búsqueda. Las camaristas Lourdes Cardoso y María Teresa González de Daniel resaltaron que la sentencia condenatoria dictada en el juicio se ajusta a la ley con una adecuada valoración de las pruebas producidas por la Fiscalía. Resaltan que la ausencia del cuerpo de la víctima no puede constituirse en un obstáculo para la obtención de una condena. Hacen mención a precedentes paradigmáticos en nuestro sistema, como el caso del secuestro de la señora Gilda María Estela Vargas en el año 2003, donde se aplicó una condena sin conocerse incluso hasta ahora el paradero de la víctima. También hacen mención al caso Teresa Lichi, aquella joven de Villarrica secuestrada y asesinada, donde solo los investigadores han encontrado fragmentos craneales de la víctima. Aquí también hubo condenas ratificadas en todas las instancias judiciales. En otra parte de la sentencia en segunda instancia, las camaristas destacan que se ha probado que el acusado Joel Guzmán Amarilla, tras consumar el crimen, ocultó el cuerpo de la víctima y en todo momento buscó desviar el rumbo de la investigación con pistas engañosas. De esta manera, las dos camaristas en mayoría ratifican la validez de la condena de 30 años, aunque hubo un voto en disidencia del tercer integrante del Tribunal de Apelación de Central. María Teresa González y Lourdes Cardoso fueron las magistradas de segunda instancia que votaron por la confirmación de esta pena de 30 años para Joel Guzmán Amarilla por la muerte de Dayana Espinosa, puntualmente por el hecho punible de feminicidio. El que votó en contra, en disidencia, fue el magistrado Fabriciano Villalba. Pero antes de entrar al fondo de la cuestión, hizo un análisis de la ley 5.777 de protección integral a las mujeres e incluso hizo una crítica, entró en la cuestión de género y vamos a pasar a ver esos documentos, el sentido de su votación. A ver, dice, la ley 5.777, denominada de protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia cuya aplicación se ha instrumentado sesgadamente, ocasionando innumerables menoscabos a quienes han padecido un proceso en el contexto de la citada normativa, o sea, en referencia a los varones procesados en base a esta normativa. Sigue diciendo en su exposición el magistrado, llegamos a un punto en que se ha distorsionado el justo reclamo de sectores vulnerables, dictando normas cuya ratio legis busca evitar hechos futuros, endureciendo las penas cuando la realidad nos enseña que no tienen ningún efecto preventivo o persuasivo, ya que las cifras de estos hechos han ido en franco aumento. Y en otro apartado de su votación dice, resulta claro que la citada normativa responde al sector más radicalizado de un movimiento,
que en estos tiempos va perdiendo fuerza, debido justamente a que ha abandonado la búsqueda de la igualdad, dando lugar a injustos privilegios con respecto a los hombres a quienes se ha criminalizado por su condición de tal, por su condición de varones. Y aquí va a entrar en el por qué no corresponde o no correspondía condenar a Joel Guzmán y en consecuencia absolverlo y dejarlo en libertad. Dice, la duda siempre estará presente en los casos de homicidio sin el hallazgo del cuerpo por una simple razón. Persistirá la posibilidad de que la víctima esté viva y por ende ocurra una convicción errónea. Recuerdan ustedes, ya escucharon en el informe anterior, que ambas magistradas, la doctora Cardoso como la doctora María Teresa González Daniel, decían que no hace falta que aparezca el cuerpo de la persona para declararla muerta efectivamente. Sin embargo, Fabriciano Villalba dice todo lo contrario. Ante la ausencia de plena prueba, el acusado se beneficia con la duda. Los indicios que menciona el Tribunal de Sentencia para condenar a Joel Guzmán Amarilla a la pena máxima de 30 años no llevan a la certeza sobre la existencia del hecho punible de feminicidio. Incluso, las magistradas citaban casos conocidos sin el hallazgo de cuerpos. Por ejemplo, María Estela Vargas, Teresita Lichi. Pero mantengamos este último documento, porque también el magistrado cita, por ejemplo, hechos acontecidos en otros países donde, por ejemplo, y cita un caso muy reciente, donde la justicia mexicana condenó a Manuel Germán Ramírez Valdovinos a 40 años de pena privativa de libertad, de los que pasó 21 años en prisión por un homicidio, dice, que jamás ocurrió. Con estas consideraciones, aquí abajo dice, en conclusión, la muerte de Dayana Espinosa no ha sido suficientemente probada y corresponde la absolución y puesta en libertad de Joel Guzmán Amarilla, pero lo cierto y lo concreto es que hubo votación dividida y ganó la posición de las magistradas Lourdes Cardoso y María Teresa González Daniel, quienes confirman la condena de primera instancia de 30 años para este hombre por la muerte de su expareja. Ya nos acompaña Leila Jiménez para hablarnos acerca del fantasma del paro de transporte que está ahí acechando con mucha firmeza y dureza. Comentanos, por favor, adelante. Exactamente, Carlos, y de hecho esto que ya fue anunciado en horas de esta tarde luego de una asamblea entre empresarios que nuclean Cetrapan. En esta ocasión su presidente César Ruiz Díaz habló de un paro de 72 horas a partir del 21 de julio. Esto en razón de que no se llegó a un acuerdo con el Viceministerio de Transporte, por ende con el gobierno, respecto a esta deuda por subsidio que vienen acarreando desde hace 2 meses, es lo que decía César Ruiz Díaz, y que equivale a unos 8 millones de dólares. Presentaron ellos varias exigencias, 3 puntos específicamente. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el reajuste de la tarifa del pasaje, también lo que tiene que ver con el desembolso del subsidio como máximo hasta el 20 de cada mes, y así también que este subsidio sea acreditado directamente a las tarjetas de los usuarios y ya no a los empresarios. Son algunos de los puntos que destacaba César Ruiz Díaz y lo escuchamos en la siguiente entrevista. Esta asamblea ha decidido ir a un paro de actividades a partir del 21 de julio del 2025 por espacio de 72 horas, siendo los reclamos los mismos de siempre, donde anunciamos de que solicitamos la actualización del pasaje conforme los criterios de la Asociación Nacional de Transporte Público, solicitamos que a través de un decreto se nos garantice de que los desembolsos del subsidio, que son decisiones políticas y no empresariales, sean acreditadas como máximo hasta el 20 de cada mes. Y por último, de que ese subsidio sea acreditado en las tarjetas de los usuarios y no sea entregada más al empresario del transporte.
Bueno, esto es lo que mencionaba César Ruiz Díaz, y hay que decir, Carlos, que Cetrapam ejecuta el 74% del servicio del transporte público, es decir, hablamos de 30 empresas que nuclean justamente este centro y los que ya decidieron ir a paro. Mañana también se reúne en asamblea UCETRAMA, quienes también seguramente van a tomar alguna posición, y hay que decir que son 1.500 buses los que tiene a servicio Cetrapam, y decía César Ruiz Díaz, bueno, al llegar a esta fecha, 21 de julio, antes de eso se tiene que tomar la decisión de poner al servicio un mínimo de buses, que si bien la ley no establece qué cantidad de buses, sí seguramente a este acuerdo ya van a llegar con las autoridades también de las diferentes entidades para ver qué cantidad de buses van a poner al servicio de la ciudadanía durante esas fechas, 3 días de paro de servicio. Exactamente, están obligados por ley, es un servicio público básico que se precisa, y bueno, ellos tienen la obligación de cumplir con eso. Mientras tanto, sigue la pulseada, y como ya es sabido, es una manera también de presionar al Ejecutivo para cumplir con sus requerimientos. Gracias, Leila. Hasta luego. Pero nos gustaría también ver un poquitito, Juan nos va a acompañar y nos va a contar, traducir esto que tiene que ver con el pago del subsidio en números y en años, Juan. Exactamente, Carlos, y te invito a pasar acá a la pantalla touch para ver un poco cuál es la planilla que presentó la senadora Yolanda Paredes acerca de cuánto dinero reciben los empresarios de transporte. Ellos dicen que trabajan a pérdida desde hace mucho tiempo. Llamativamente, el negocio sigue siendo rentable. Por ahí tenemos una pista acerca de esto. Desde el año 2013 que se paga el subsidio, podemos acercar de esto un ratito para ver las cifras exactamente que pagó el Estado. El promedio de pago por año era de cerca de 4, 6 millones de dólares por año o 5 millones. Pero vamos a hacerlo con la cámara para poder ver un poco mejor. Fíjense, 2016 4 millones, 2017 4 millones. Pero fíjense, ¿qué pasó después de que se llegó a implementar el billetaje electrónico? La cifra trepa a 10 millones de dólares, 18 millones, 29 millones, 53 millones de dólares. De un promedio de 6 o 5 millones de dólares por año, rápidamente están recibiendo más de 50 millones de dólares en concepto de subsidio. Llamativamente, queremos reiterar esto, llamativamente, con la implementación del billetaje electrónico. Por eso es que la senadora Yolanda Paredes está pasando algo acá y no se guardó adjetivos. Esto decía más temprano la senadora Yolanda Paredes acerca específicamente del tema del pago de subsidio. Nos quedamos atentos. Lo que dicen los empresarios del transporte, este paro que va a estar vigente supuestamente a partir del 21 de julio, va a quedar todavía prácticamente a cargo del gobierno, porque se le preguntó, Carlos, a los empresarios, ¿qué va a pasar si finalmente el gobierno se acerca? Y César Ruiz Díaz respondía, siempre el diálogo está presente, no tenemos que cansarnos de hablar. Es decir, ellos están esperando que el gobierno termine accediendo a pagar un subsidio, aparte de millonario, como les contábamos recién, mucho más alto en concepto de este pésimo y humillante servicio, hay que decirlo, que ofrecen hoy en día en las calles. Totalmente, y es una manera de, perdón la expresión, pero se traduce así, de extorsionar al Ejecutivo con esta medida totalmente antipopular y que en cierta manera golpea a la economía porque deja sin movilidad a mucha gente y genera un efecto tremendamente fuerte a la economía. Imagínense 3 días sin transporte público o mermado al mínimo. Causa y tiene sus efectos. Claro, Carlos. ¿Y cuánta gente hoy ahorra una platita para pagar la plataforma de transporte, para viajar en Uber, para viajar en Bolt? Porque es inhumano, humillante viajar de esta manera. Bueno, Jorge está precisamente en las calles. La idea es tener un poco también, medir la sensación y la opinión de los usuarios del transporte público. Jorge, adelante. Así es, estamos recorriendo aquí con el compañero Eduardo Florentín la zona de la avenida Mariscal López. Y aquí estamos en una parada bastante importante para conversar con los usuarios del transporte público, qué opinan sobre esta medida de presión al gobierno, ¿verdad? Porque finalmente son ellos los que van a estar pagando los platos rotos en torno a esta
postura del transporte público, de los empresarios del transporte público. Y rápidamente vamos a hacer una encuesta con la gente acá. Señorita, ¿qué opina sobre este paro que están anunciando el transporte público? ¿Pensás que es merecido, no? ¿Te afectaría? Sí, me afectaría mucho. Mucho, porque más para lo que salen tarde y eso. También esperamos mucho colectivo. Ellos piden que se le aumente justamente el monto que el gobierno le da. ¿Vos decís que corresponde o no por el servicio que dan? ¿Es bueno el servicio del transporte público? En algunos es precario. En algunos es muy precario. ¿En algunas líneas? En algunas líneas sí. ¿No todas? No todas, pero en algunas sí. ¿No todos los días usas transporte público? Todos los días, ida y vuelta. Bueno, muchas gracias. Señora, ¿qué opina sobre esta medida del paro que están anunciando los transportistas públicos? ¿Corresponde o no? No, no corresponde. Claro que sí, afecta mucho. Esperamos mucho, salimos del trabajo cansados, queremos irnos a la casa, descansar y tenemos que esperar. Yo estoy hace más de 1 hora y media esperando el colectivo. ¿1 hora y media? ¿Qué línea? 12 Molinos. 12 Molinos. Sí. Tarda muchísimo. Hacia Luque, tarda muchísimo. La verdad que sí afecta mucho. Todos queremos salir del trabajo y llegar directo a la casa, estar con la familia y afecta mucho realmente. En ese sentido, ¿qué opinás sobre el servicio que presta actualmente el transporte público? ¿Bueno, lento, rápido? Lento, lentísimo. Hay mucho que mejorar, realmente hay mucho que mejorar. Tiene que, para su público, para su usuario, realmente tiene que haber más mejora. Mucha familia acá esperando. ¿Corresponde para vos el aumento del subsidio o no? Y la verdad que al parque corresponde y sube todo otra vez. Al final es nada. Muchas gracias y ojalá que enseguida llegue tu bus. Y voy a preguntarle más acá a la señora que está inclusive con muchísimas bolsas. Inclusive, y bueno, acá también el señor. ¿Qué tal, don? ¿Qué opinás sobre esta medida del paro que están anunciando los transportistas públicos? ¿Corresponde o no? Y ya, amigo, estamos viviendo mejor así. Estamos viviendo mejor. Muy bien, estamos viviendo. Qué bárbaro nuestro gobierno será. Cada día peor estamos. Debería darse cuenta el presidente de cómo estamos. Y después hacer... Falta que se movilice la gente nomás. Ahí van a ver lo que es estar mejor ahora. En cuanto al servicio del transporte público como usuario, ¿usted qué opina al respecto? ¿Corresponde o no que se le aumente el subsidio por parte del gobierno? Cada cuadra se descomponen los vehículos. ¿Cómo van a pedir más aumento de subsidio? El pueblo paga. Eso no es justo. Muchas gracias, señor. Muy amable. Y bueno, es lo que están comentando aquí los usuarios. Acá con un joven voy a preguntarle justamente, hola, ¿qué tal? ¿Qué opinas sobre este paro que están anunciando los transportistas públicos? ¿Corresponde o no? ¿Qué opinas sobre el servicio en sí del transporte? Completamente sincero, yo no estoy actualizado en absolutamente nada, porque no miro nada, la verdad, para qué te voy a mentir. No. ¿El transporte público qué opinas? Bastante bien, la verdad. Por lo menos el mío, el que me lleva hacia mi zona, hay muchos, por suerte, el 12, línea 12. Entonces yo cualquiera puedo agarrar y ya directamente me voy. Por suerte tengo esa facilidad, porque hay unos cuantos que sí esperan mucho su línea para ir. ¿Cualquier 12 o...? Y sí, porque soy del centro de San Lorenzo, entonces sí, cualquier 12 me lleva. Muchas gracias, amigo. Y bueno, es también, por una parte, algunos que por lo menos están conformes con el servicio de las líneas que les toca utilizar, pero la mayoría de los que hablaron con nosotros, en un 80% prácticamente, manifiestan de que están disconformes con el servicio que prestan actualmente los transportistas. Bueno, vamos a esperar. Para el 21, lunes, se anuncia este paro de transporte, 72 horas, aguardando que finalmente el Ejecutivo, como siempre, termine cediendo a sus exigencias. El pago, las condiciones, las marcan ellos. Si esto vuelve a ocurrir, evidentemente van a levantar. La idea es que reciban más dinero en sus bolsillos en este negocio que desde hace años para ellos es a pérdida permanente. Gracias, Jorge, por este contacto. Gracias a la gente también que participó en la encuesta. Hasta luego. Hasta luego. Hablamos ahora de este extraño episodio que se producía. Quiero que se fijen bien también en el vídeo, porque... Bueno, finalmente hasta ahora no se tiene una explicación bastante clara de cuál fue el episodio que deriva en esta acción en particular. Un hombre que llamativamente recibe un impacto de bala durante
un confuso episodio que se daba en un predio de la zona de Potrerito, Upané. Mi hijo es el que recibió el disparo. Viste que es un policía prepotente, estaba de civil y se fue a visitarle a su novia. Su novia se llama Maricel Adorno. Y mi hijo es un adulto. Tiene novia, compañera, ¿verdad? Pero todo el mundo se conoce ya luego a los adultos cómo es. Nada de asaltos, nada de eso. Nada. Él no hizo nada de eso. Nada. ¿Estaba solo tu hijo, señora? Estaba solo él. ¿Te llegó a mencionar algo tu hijo? Sí, él habla bien. Él está bien, se conoce, ahí los policías mismos del Potrerito conocen ya quiénes fueron. ¿Quién fue lo que fue? Sí, exactamente, ellos sabían todo ya. ¿Qué usted solicita? Y yo solicito acá que para la comandancia especialmente que el policía lo que le disparó hacía sin saber, sin conocerle, sin saber nada, para dispararle a un adicto está muy mal. Bueno, en contrapartida a la versión de esta mujer que desmiente supuestamente que la persona que fue agredida o resultó herida durante este confuso episodio haya sido protagonista, por ejemplo, de un hecho delictivo. Es más, califica a quien realizó el disparo de ser una persona prepotente estando de civil. Y nosotros recibimos un llamado de que una persona había sido herida con probablemente arma de fuego. Acudimos al lugar en el asentamiento Tres Nacientes, en donde le encontramos a una persona en el suelo con una herida a la altura de la pierna al lado izquierdo. Y presumiblemente se presume que tiene fractura por lo que se ve en la herida, ¿verdad? Convocamos a bomberos y fue auxiliado hasta el hospital de Guarambaré, posterior hasta el centro de emergencias médicas. Un personal policial de esta unidad está acompañando al herido, ya que posee orden de captura pendiente. ¿Esta persona que efectúa el disparo sería personal policial? Personal policial, efectivamente. ¿Le habría utilizado su arma reglamentaria? Su arma reglamentaria según él mismo. Y ahora, para hacer las averiguaciones, estamos convocando también personal de investigaciones y también personal criminalística para ir al lugar del hecho, como así también para el tema de la prueba de la parafina y también del tema del arma de fuego para que se pueda llevar al laboratorio forense. No tiene arma. Está viniendo del coto, no, de castigo ya me puede ser bastante arma, oreja se te hizo, indicativo pues. Me importa si es policía, no es del barrio. Muy bien. Acusación falsa. ¿Quién te disparó? ¿Es lo que te disparó? El novio de Maricel. No tiene. Uno está borracho. Llamale como policía 02. ¡Auxilio! ¿Qué es policía? ¡Auxilio! ¡Llama a la policía! ¡Dios mío, su pierna le está sangrando todo mal! ¡El novio del María! Yo le conozco, tiene su foto de perfil y todo, tengo todo. ¡Auxilio! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Llama, pues! ¡Rápido! Vamos a hablar ahora, Elba Espinosa, de ciudadanos dominicanos pero detenidos aquí en nuestro país, Elba. 5 ciudadanos dominicanos intentaban cruzar clandestinamente el río Paraná desde Presidente Franco y pretendían ir a la Argentina y fueron interceptados, en este caso por agentes de la SENAT. Luego, como corroboraron que tenían 2 menores con ellos y que no tenían los apellidos de estos adultos, finalmente se puso a disposición de la fiscal Vivian Coronel, especializada en niñez. Se investiga si se trata de personas o si hay otros delitos de por medio. De por sí ya hay faltas administrativas porque ellos estaban de manera totalmente ilegal en nuestro país, en la triple frontera, e intentaban cruzar clandestinamente, es decir, por contrabando, con ayuda de paseros en ese sector. Es lo que supimos esta tarde. Habló con nosotros la fiscal Vivian Coronel referente al hecho.
estamos ante la sospecha que podríamos estar ante un caso de trata de personas. Algunos de ellos no pueden dar una respuesta coherente, por ejemplo, a una pregunta tan sencilla como que nos explique cuál fue la ruta utilizada para llegar hasta Paraguay, por qué están acá, cuál es su destino final, quién proporcionó el pasaje o los tickets aéreos para llegar hasta acá. ¿Cómo llegaron? No contamos con ningún tipo de respuesta. Y también ¿documentos migratorios? Nada, ellos están en forma ilegal aquí en Paraguay, si bien eso es una falta administrativa ante migraciones, que ya obviamente vamos a dar intervención para que se pueda realizar el trámite correspondiente al caso. No es un hecho punible la falta de registro de migratorio. Lo que refería la fiscal Vivian Coronel, ella dispuso que por lo menos esta noche las menores, una de 3 años y la otra de 17 años, pasen a un albergue transitorio. También los adultos, para que sigan las averiguaciones referente a los antecedentes de estas personas, que se tratan de Francisco Alberto Madera de los Santis, Jorge Luis Mena Rosario, Nuri Daya Listra Alcidas, y las 2 menores. Ninguno son familiares, eso llamó bastante la atención, y llevaban varias maletas también que decían ser productos que iban a vender en Buenos Aires. Y sigue la investigación referente a este llamativo caso de cruce clandestino en frontera. Ahora, Elba, vos compartiste más tiempo. Vimos una niña muy pequeña, solamente 3 años, pero que estaba bastante familiarizada con los adultos, por más de que no tenga apellido de los mismos. Estaba bastante familiarizada con ellos, le hablaba, la niña es bastante abierta, por cierto. Igual hablaba también con la fiscal, con otras personas extrañas. O sea, no es que con ellos nada más, sino con todos, ella era bastante abierta. Extrovertida entonces, la pequeña. Bueno, gracias. Sí, gracias a ustedes. Bueno, hace cuestión de minutos nada más, acá en 24 horas estamos hablando acerca de las distintas situaciones que se generan en el sector de la salud pública, las atenciones que no se dan conforme, mucha gente que lastimosamente pierde los estribos pidiendo lo básico, que es justamente salud. Y hay gente que lastimosamente lleva a su familiar y no salen con vida. Hoy vamos a hablar del caso de Esmeralda, esta joven madre de 23 años, que le tocó vivir la peor experiencia de todas, principalmente para las que ya somos mamá, ni siquiera nos imaginamos estar en su lugar. Perdió a su beba de 1 año, que ingresó durante el fin de semana por un cuadro gripal. Según lo que ella explicaba, aparentemente tenía dolor en la garganta. La niña a su corta edad ya manifestaba ese dolor a la madre. Ella la llevó hasta el hospital de Barrio Obrero, donde sin antes de tener los estudios o al menos un diagnóstico preliminar, empezaron a hacerle los primeros procedimientos que tuvo su reacción posterior. Inmediatamente ya necesitaron de una cama en terapia intensiva para esta pequeña que no soportó lo que respecta a la nebulización, entre otros estudios que le hicieron en el hospital de Barrio Obrero, siempre de acuerdo al relato que dio Esmeralda, quien por cierto estuvo hoy en el bloque de la sobremesa, aquí en el SNT, y nos explicaba detalladamente exactamente cómo se dieron los hechos, guardando un poquitito ese dolor que siente, porque es todo muy reciente. Ella lo que quiere es que se la escuche, ella quiere respuestas, necesita saber qué fue lo que pasó, qué fue lo que desencadenó la muerte de su pequeña, porque si bien le dijeron que iba a costar encontrar una cama de terapia intensiva, desde el hospital de Barrio Obrero, un poco después tuvieron el reporte de que en el hospital de Acostañú tenían un lugar. Pero durante el traslado, la pequeña Esmeralda, que también lleva el nombre de su mamá, tuvo un paro cardíaco. Eso nos explica justamente esta joven madre, por lo que ella quiere respuesta. Incluso después de muerta su pequeña, volvió hasta el hospital de Barrio Obrero para pedir los estudios que todavía no salieron. Imagínense, ya le enterró a su hija y todavía no tiene los estudios en mano. Terrible lo que le tocó vivir a Esmeralda. Vamos a escuchar parte de su relato hoy aquí en el SNT. Fui yo quien la agarré y le dije, se murió. Ella me abraza y me dice que ella también es mamá y esto que aquello. Y yo le empiezo a explicar que yo necesito una explicación, que yo necesito y por qué los estudios que se hizo mi hija van a estar el viernes recién, cuando yo a mi hija el domingo ya la enterré. Imagínate.
Se le enterró el domingo y los resultados van a ¿Por estar qué el no viernes? fue nada de urgencia? Y ella me dice, primero me dio a entender que mi hija, ella no sabía lo de mi hija. Yo le dije, yo te juro por la vida de mi hija, te juro que el respirador manual yo escuché durante el camino, ¿verdad? A mí me pusieron enfrente y de la ventanita no se ve nada más cuando es un bebé. Y cuando yo dejo de escuchar, yo empiezo a mirar, ¿verdad? ¿Pero por qué dejé de escuchar eso? Y yo les juro que yo volví a escuchar al llegar. Y yo, algo me decía, no, algo está mal. Se baja mi hija a la ambulancia, yo me voy y le miro y tenía un semblante muy caído. Yo dije, no, no, imagínense que yo llegué sola. Su papá estaba viniendo en auto, llegó como 15 minutos después. Yo llegué sola al hospital. En lo que yo entro corriendo, la guardia me ataja en la puerta donde entra mi hija. Al instante sale el doctor de la Costañú y me dice, mami, tu hija ya tuvo un paro por el camino. Le estamos reanimando igual, pero no sabemos qué hora pasó. La doctora le llevaron, como vos decís, le entregaron muerta. Un rostro cadavérico. Yo creería que le dejaron morir por el camino adrede. ¿Y? ¿Por qué adrede? O sea, a propósito, porque yo dejé de escuchar el respirador. ¿Y por qué si ella a través de eso seguía viva? Eso era lo que le mantenía viva. Bueno, terrible lo que contaba Esmeralda y gravísima también la versión que ella mencionó en la última parte de esta entrevista, donde dice que durante el trayecto, en cierta parte, en cierto momento, todavía escuchaba que se estaba utilizando el respirador manual, pero durante un importante tramo ya no lo escuchó y recién cuando llegaron hasta el hospital de Costañú es que volvió a escuchar. Y dijo en la parte final de la entrevista que hasta sospecha que haya sido de manera intencional. Es gravísima la acusación que hizo, pero se entiende el dolor que siente, porque la llevó dentro de todo bien a su hija, estaba animada la pequeña, tenía un simple dolor de garganta, pero después de toda la atención que se le dio en urgencias, falta de respuestas, falta de estudios, ya inmediatamente necesitaba una cama de terapia intensiva, que tardó, por cierto, en conseguirse, es que se da este desenlace. Y una vez más volvemos a hablar de este aspecto que recién nada más estábamos tocando en lo que respecta a la salud pública, la falta de empatía para con la gente, de que se les trate como si fueran cosas, ¿verdad? Que no importa, que se les diga, que se les explique. Eso es lo que la gente reclama normalmente y lo que vuelve a mencionar en esta ocasión Esmeralda. Y que de hecho tendría que tener una cátedra especial para los estudiantes. Buen punto, Mercedes, porque ella habló de practicante. No sé cómo llamarlo, ¿verdad? Pero el trato con el paciente, con esa empatía, esa manera de transmitir información que muchas veces es delicada, es fuerte, es dramática. A lo mejor para el médico es un trámite más por el tipo de trabajo que tiene y de hecho que genera una coraza, es mucho menos sensible que cualquier otro porque tiene que lidiar con situaciones difíciles todos los días. Pero eso no significa que tenga que no poder compartir con una familia un momento tan delicado y que si lo hace, lo haga de una manera tan cruda, ¿verdad? Mucho se ha hablado acerca de este término que es la deshumanización del ejercicio de la medicina. Así mismo. La poca empatía y el trato hasta desigual. Frío. Y esto me refiero principalmente al sector público. ¿Cómo te va al sector privado, los sanatorios privados? Te tienen de una manera totalmente distinta, pero pasás al público y sos un número, una cosa, y además sos responsabilidad de tu familiar. Y muchos son y te dicen, los mismos profesionales. Claro, pero al cambiar de uniforme al sanatorio privado, son otra cosa. Sí, y otra cuestión también que se da en estos tipos de atenciones que mencionó también Esmeralda, pero como que era bastante extensa la entrevista, sacamos la parte más fuertes de esta conversación. Ella dice que esa inseguridad que se les transmite también a los pacientes familiares, porque en cierto momento salían los que serían los practicantes aparentemente, y le decía, doctora, vení un poco, es como que le transmiten esa inseguridad también a los propios pacientes o familiares, ¿verdad? Que es lo que se dio muchísimo también en el caso de esta pequeña. No le pudieron dar una respuesta inmediata. Empezaron a hacerle nebulización, medicamentos, una reacción, pero todavía no tenían un motivo, un diagnóstico. Y hoy esta joven madre llora la pérdida de su pequeña, que por cierto le costó
le costó muchísimo embarazarse su bebé porque es diabética. Dice que era la única opción que tenía justamente para poder ser mamá. Es fuerte el caso. Sí. O sea, es que en muchos países del mundo y sobre todo aquellos más desarrollados, la nebulización no existe como tratamiento. Dice que es un mecanismo completamente obsoleto de obtener 20 minutos le hicieron a la pequeña de nebulización, es lo que explicó ella, ¿verdad? Esperemos que tenga las respuestas que busca Esmeralda. ...21 años después... ...fue detenido Freddy Antonio Florenciano Brites. ¿De quién estamos hablando? Del principal sospechoso de haber abusado sexualmente y estrangulado hasta la muerte a la niña de 11 años en aquel entonces, Felicita Estigarribia, a quien después la conoceríamos como Felicita Mandarina. ¿Por qué? Porque a su corta edad ella salía después de la escuela a vender mandarinas para ayudar a su familia. Este crimen, que conmocionó a todo el país, ocurrió el 31 de mayo del 2004. Su cuerpo fue encontrado sobre una enorme roca al pie del cerro Yaguarón. Desde aquel entonces, Freddy Antonio Florenciano Brites, alias Freddy Loco, estuvo prófugo e iba coleccionando causas en su contra. Tiene 12 órdenes de captura por distintos hechos punibles: hurto, homicidio, violación, abuso sexual, coacción sexual. Y uno se pregunta, ¿cómo es que no lo detuvieron nunca? Si es que tiene todas esas causas encima. ¿Cuándo lo detuvieron? Hoy a las 9:50 en el barrio Florida de Caaguazú. Él vive en el barrio Bernardino Caballero, siempre, de Caaguazú. Circunstancialmente la policía lo detuvo. Agentes del grupo Lince. Este hombre, Freddy, circulaba a bordo de una motocicleta, probablemente por una actitud sospechosa. La policía lo retiene, lo lleva hasta la comisaría segunda de Caaguazú. No tenía ningún documento consigo, obviamente la cédula de identidad. No quiso hacer declaraciones hasta que finalmente, después de tanta insistencia, da su número de cédula. Y ahí confirman que se trataba de Freddy Antonio Florenciano Brites, 43 años de edad. El hombre hasta ahora niega haber dado muerte a Felicita Estigarribia, en cuya memoria cada 31 de mayo se hacen grandes movilizaciones, como por ser el Día Nacional de Lucha contra el Abuso Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes. Ya está en manos de la justicia este hombre, que tiene que establecer si verdaderamente Freddy Florenciano Brites es el verdadero responsable de la muerte de Felicita Estigarribia hace 21 años, o hay que seguir buscando a su verdugo. Ya nos acompaña Araceli Romero con esta también terrible historia. Adelante. Bueno, Carlos, a modo de recapitular lo que avanzamos al inicio de 24 horas, llegó una denuncia grave a la unidad del fiscal Jorge Escobar Lara a la ciudad de Luque. El día de ayer en el Hospital General de Luque ingresó una niña de 12 años con muchas molestias en su cuerpo, Carlos. Rápidamente el personal de Blanco se percató de lo que estaba ocurriendo. La misma está embarazada. Hicieron el llamado siguiendo el protocolo de alerta y el Ministerio Público llegó hasta nosocomio, donde pudo constatar este hecho. Las investigaciones que se realizaron desde que recibieron ese aviso de alerta en el Hospital General de Luque hasta esta fecha, Carlos, nos da un poquito más los detalles el fiscal. Podemos escuchar. Un hecho bastante grave acontecido en esta ciudad. Como usted bien lo dijo, una niña de 12 años llegó al servicio de urgencia de pediatría en la fecha de ayer con su madre ante sospechas de un supuesto abuso. Entonces el médico de guardia alertó el protocolo para estos casos y bueno, el Ministerio Público inmediatamente ante la sospecha de un posible embarazo igualmente se le ha llevado a la niña al Centro de Atención a Víctimas, donde fue contenida por un profesional psicólogo, donde ella relató pormenorizadamente algunos hechos muy relevantes para el derecho penal.
y también fue contenida y examinada por un médico forense igualmente. Tenemos hoy a la fecha un resultado laboratorial que nos indica de un presunto embarazo. Entonces, conforme a la investigación, se ordenó la detención de un joven de 20 años que tiene un parentesco con la familia, con la niña. Hoy en día ya está imputado y está con un pedido de prisión preventiva. Bueno, el vínculo que tendría el supuesto autor de este terrible hecho, Carlos, sería su hermano de 20 años. Y ya el fiscal está realizando el trabajo, lo ha imputado, está actualmente detenido y están interviniendo las autoridades que también velan por la seguridad y el bienestar de la niñez y adolescencia, como el Ministerio de la Niñez y Adolescencia, entre otros, que están ante este caso que da mucho para continuar en cuanto a la investigación. 20 años el hermano mayor, incesto. La niña, ¿me recordás? 12 años, ¿no? 12 años, 3 meses de embarazo. Terrible esta historia, realmente, y bueno, ya la Fiscalía y la Justicia intervendrá acorde a lo que establecen las legislaciones. Gracias, Araceli, por este contacto. Gracias, Carlos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, hablemos nuevamente del cambio de hora porque finalmente el oficialismo se mantiene a favor del horario actual, de tener un uso horario durante todo el año, y esto a pesar de las quejas principalmente de padres de familia, de sectores que arrancan muy temprano en la mañana y que ven el amanecer cerca de las 8 de la mañana recién. Vamos a escuchar lo que decía el presidente del Congreso acerca de esto, señalando que se debe dar prioridad al horario escalonado, es decir, establecer nuevos horarios de entrada a las escuelas y también oficinas. Varias bancadas estamos con mantener el horario y si es necesario entonces que el presidente de la República a través de sus ministros o directores apliquen la ley del horario escalonado. Ahora mismo con la ley del horario escalonado un director puede establecer que entren a las 8 en caso de frío extremo. Imagínense que ya estamos a las puertas de las vacaciones de invierno. 15 días y después ya prácticamente ya viene el horario de verano en sí. Para mí es lo que estaba diciendo, una minoría lo que dicen que vamos a ser crueles. Si ustedes me preguntan acá en el horario metropolitano y hagan su encuesta, este horario es lo que le quiere la gente. Vamos a tratar de consensuar y que beneficie entonces que entren más tarde los afectados y después que salgamos más temprano nosotros los no afectados. ¿Cómo en el nordeste argentino se puede y nosotros no podemos? Bueno, este proyecto de horario único fue presentado en el periodo pasado parlamentario por el diputado opositor Sebastián García. Ese proyecto en su momento fue rechazado, pero planteado nuevamente en este caso por el Partido Colorado. ¿Qué dice la senadora Esperanza Martínez? Que no van a dar un paso atrás porque no van a admitir su error. El cartismo pues no puede retroceder. El cartismo hace un desastre, comete un error, pero no hueviri, porque Paraguay no huevi, porque si huevi poti. Por eso no quieren hacer. No es porque no sea necesario. Lo van a hacer para el año que viene, para no demostrarle a la ciudadanía que cometieron un error. Y lo que tiene que saber un gobernante es que hay que saber decir cuando uno se equivoca. Eso es grandeza. Creen que la soberbia, ellos van a hacer lo que quieren, cuando ellos quieren y donde ellos quieren. Y bueno, la gente, lo que pasa con eso, sigue sufriendo las consecuencias de sus malas decisiones. Bueno, mientras tanto, ¿qué pasa en Burú-Villarúa? ¿Cuál es la postura del presidente Santiago Peña? Al respecto hablaba el ministro de Educación y señala: estamos estudiando todos los aspectos que tienen que ver con el tema del horario, ingreso de estudiantes, el nivel de inseguridad. Esto decía más temprano el ministro de Educación. Mucho, y el entendimiento del presidente es que el horario es una complejidad que no puede tomarse solamente con un sector, sino que si vamos a hacer alguna intervención en el ámbito del horario de la educación, también tenemos que hacer una intervención en el ámbito del trabajo de las personas, porque las personas le llevan a sus hijos al colegio, pero también tienen un horario laboral, entonces no se puede modificar el horario del colegio sin tener una intervención más compleja del horario laboral de las personas. Entonces, la visión es que todavía tenemos mucho que estudiar y que poner en marcha en torno a este nuevo horario que prácticamente estamos inaugurando, digamos, ¿verdad? Donde sí también tuvimos la oportunidad de recibir el informe del ministro del Interior y él también tiene a disposición
el estado de a qué hora del día ocurren más eventos que están vinculados a... Vemos a continuación de este otro caso de empleado infiel que fue visto en imágenes de circuito cerrado, atendiendo justamente a las reiteradas desapariciones de encomiendas del lugar donde se tenía que hacer el transbordo correspondiente. Finalmente la gerencia decidió mirar las imágenes de circuito cerrado y se depararon con el último episodio que fue reciente, ya en este mes de julio, donde este trabajador de 22 años es como que escondía una de las cajas que contenían unos 20 celulares de alta gama aproximadamente y finalmente se apoderaba de esa caja una vez que se iba el vehículo transportador de las demás encomiendas. Se le dio el seguimiento. Este joven iba a comercializar en el centro, o sea que había un reducidor también de por medio. Tanto este trabajador que fue visto en imágenes de circuito cerrado cometiendo este hecho, así como el reducidor, fueron detenidos. Estamos hablando de, por una parte, el empleado Mateo Miguel Mora Román, de 22 años, y el reducidor Antonio Daniel Ovelar Báez. ¿Saben por cuánto este joven de 22 años, el trabajador, vendió estos celulares? En total, $3.500 a Ovelar, que por cierto habló sobre su trabajo y esto decía. Yo compré una mercadería, tal vez caí en la inocencia de comprar algo que no sabía de dónde venía. Nada más, yo no hice nada malo, la verdad. Solo hice solo comprar y revender, nada más. ¿Pero tenés un local comercial? No. Solo compra. No, compra y venta, sí. ¿Y en este caso compraste de quién? De Mateo. De Mateo. ¿Cuándo compraste esas mercaderías? Fue aproximadamente el miércoles, creo. Que yo sepa, eran teléfonos celulares. ¿Cuántos? Creo que eran 20 unidades. Yo simplemente pasé el monto que él me pasó y a través de eso yo saqué un poco de ganancias, que él me dio un poco de eso, ¿no es que yo alcé más otra vez ni nada. Solo, digamos que solo fui un intermediario otra vez. Del empleado infiel vamos a la cajera infiel. Una situación bastante particular y vean ustedes cómo queda en evidencia la mujer. Los propietarios de este local comercial de la ciudad de Curuguatí, departamento de Canindeyú, notaron que evidentemente al terminar una jornada no se equilibraban las finanzas. Es decir, no habían productos, fueron registrados, pero no se veían las ganancias. Entonces, evidentemente, esto empezó a generar desconfianza. Y entonces apuntaron la cámara en dirección a la caja específica de donde ellos creían estaba faltando plata. Y sí, lamentablemente terminaron notando de que esta mujer, además de cobrar, terminaba haciendo el descuento para ella de manera adelantada. Es decir, estaba sacando plata del cajero. Así quedó evidenciada en varias ocasiones. Cuando voltea, como se dice coloquialmente, también al abrir la caja registradora, finalmente termina sacando ciertas sumas de dinero que evidentemente en la sumatoria total hicieron que se llegue al monto para una denuncia concreta. Así, finalmente ya esta mujer será investigada por los agentes de la Policía Nacional debido a que el monto ya es bastante perjudicial, evidentemente, para los propietarios de este local en Curuguatí. Así grabaron, así captaron a una cajera infiel. En el este del país vamos a recorrer un centro médico que dentro de muy poco va a ser un hospital universitario. El establecimiento se encuentra en el kilómetro 8 de Ciudad del Este y ya se ha convertido en un referente en atención médica de pacientes en la zona. Según los registros, los casos que demandan mayor atención son los de tratamientos de diabéticos, hipertensión, patologías crónicas, problemas respiratorios y también jornadas de vacunación. Los consultorios están adecuados de manera que los estudiantes puedan participar virtualmente de las consultas. El número de pacientes va en aumento. En el área de clínica médica, lo que más estamos atendiendo son patologías crónicas, como por ejemplo diabetes, hipertensión, algunos casos respiratorios, principalmente en las vías superiores altas, ¿verdad? El caso más de pediatría, lo que más estamos teniendo principalmente con este cambio climático es patología respiratoria de niños, ¿verdad?
Otra de las ventajas que tenemos a través del convenio con el Ministerio es que tenemos días en donde hacemos campaña de vacunación. Durante nuestra visita a este centro de atención en salud captamos la presencia principalmente de madres y de niños que acuden para consultar. Los cuadros respiratorios eran los más comunes. En otras áreas, las clases prácticas para estudiantes de medicina incluyen el uso de muñecos especialmente diseñados que simulan todos los escenarios clínicos, en este caso el de un parto. Bueno, doctor Roger, gracias por recibirnos. Comentando un poco en qué consiste este simulador con un paciente prácticamente real. Bueno, nosotros acá tenemos una sala de simulación avanzada en medicina, en el cual el objetivo de esa sala es simular escenarios reales, en el cual nuestro simulador, el muñeco, hacen todas las cosas prácticamente que un muñeco, una persona real hace. En nuestro caso, que tiene sensores, doctor. Así mismo, esa muñeca, ella respira, ella tose, habla, llora. En el caso de un muñeco para ginecología. El hospital cuenta con 11 consultorios. En el área de urgencias, el simulador prepara a los estudiantes a reaccionar ante una eventual reanimación, accidentes, lesiones y otros casos. La forma que yo hago es que el paciente, supuestamente estamos en una urgencia ya directamente. El paciente ya está en camilla, no sabemos qué diagnóstico tiene, nada. Y acá tenemos 2 doctoras y ella como doctora, ¿qué ellos van a hacer? ¿Cómo van a actuar? El futuro hospital universitario ya representa un centro de descompresión importante de los ya saturados hospitales de Alto Paraná. Próximamente ofrecerá servicios de mayor complejidad, beneficiando a más pacientes. Y una mujer de 78 años fue brutalmente golpeada por su propia hija, según la denuncia. La hacen los vecinos, que aseguran que no es la primera vez que la mujer es violentada por parte de la hija. La denuncia en este caso continúa prófuga, está siendo buscada por la policía. Ocurrió en Potrero Poí, en la zona de Yaguaro. Es la tercera vez que doña Tomasa Delgado es atacada por su única hija, Marta Concepción Coronel. El pasado 4 de julio fue agredida con una varilla de hierro. Inclusive, la hija la tiró al suelo e intentó asfixiarla. Mamá, socorro, mamá. Un poquito a procurar esa vela semana vela ay peamos la hierro la se co ay o pepe catu ya agarra la mamá aprende con de su hija ya la se boca pesa un poquito se deja se va a meter con se más iruru pase. Me fue a pero no y la vecino pues no carola ese vecino roga ve la ese sobrino roga ve o yo imaginara esa o la mamá esa o no la ese sobrino o pai pues. Según la víctima de 76 años, todo ocurrió porque se negó a darle dinero a su hija. Afortunadamente, la misma fue asistida rápidamente por los vecinos, quienes fueron testigos de lo ocurrido. No, es la primera vez, es la tercera vez. La tercera vez, siempre lo le pega. Queremos que se detenga a la chica, porque la señora tiene mucho miedo. Es una señora, ya sabemos que es una señora de tercera edad, ¿verdad? Está sola, tiene miedo. Ella no se quiere, yo le digo, vamos en casa, vamos a dormir en casa para que no te vuelva a atacar. No se quiere, ella no quiere dejar su casa. Marta Concepción continúa prófuga y la Policía Nacional ya se encuentra tras sus pasos. La víctima ruega por mayor protección porque teme que su propia hija acabe con su vida. Y el Poder Ejecutivo presenta un ambicioso plan de reformas económicas y también institucionales. Y esto incluye a varios ministerios. Vamos a repasar rápidamente en qué consisten. Específicamente habla, vamos a las placas por favor, de 7 leyes acerca de ahorro de recursos, reforma del Estado, nuevos regímenes y reglamentos en industrias. Vamos a ver en qué consiste la fusión de varios organismos. En este caso, una ley plantea que el Ministerio de Industria y Comercio absorba a la Senatur y también al Viceministerio de Minas y Energía. Vamos a la siguiente placa para ver lo que concierne a la Cancillería, que en otro proyecto de ley estaría absorbiendo directamente a la Secretaría de Repatriados. Vamos a ver el paquete de leyes que también incluye este plan presentado hoy en Burubixaroa. Nueva ley de Maquila, nueva ley de la Bolsa de Valores de Asunción, nueva ley de fomento a la inversión
y también del régimen de ensamble de productos electrónicos. Escuchemos lo que decía el ministro de Economía. Es un paquete ambicioso de leyes. Son 7 leyes diferentes y que van a tener un alto impacto no solamente en el funcionamiento del Estado, porque hay reformas institucionales, sino también en el funcionamiento del sector privado. Van a ser leyes que van a ser importantísimas para la atracción de inversiones y la generación de puestos de trabajo para todos los paraguayos. Bueno, y hablemos de la crisis energética que se viene en puerta para el año 2030 aproximadamente. Según la ANDE, este es el nivel de consumo y de demanda que tenemos actualmente. La parte roja corresponde a la cantidad de energía eléctrica disponible hoy en día en Paraguay. Se calcula que para el año 2030 estaríamos consumiendo toda la energía que estamos generando actualmente, es decir, lo que producen las hidroeléctricas y lo que corresponde a Paraguay. Vamos a ver qué plantea el gobierno en la siguiente placa acerca de subsanar esta crisis que se viene en puerta. Vamos a ver la siguiente placa, por favor, porque señala nueva ley de energías renovables con participación del sector privado en la generación de energía. Acabamos de venir de Buenos Aires, en el ámbito de la cumbre de Mercosur firmamos un memorando de entendimiento para la construcción de un gasoducto que pueda venir de Vaca Muerta y pasar por nuestro Chaco Paraguay, y lo que eso significa en potenciales termoeléctricas que puedan de aquí a 8 años alimentar industrias que van a transformar toda esa materia prima en el Chaco, ¿verdad? Que es la... Y continúan las manifestaciones en la zona de Atirá contra la excavación de un pozo para llenar un lago artificial. Los lugareños denuncian que sufrirán de una mayor escasez de agua. Pobladores de la compañía Sanjaju de Atirá siguen manifestándose contra el proyecto de perforación de un pozo para la provisión de agua a Upacaraí, donde se construye un condominio cuyo lago artificial debe ser llenado. Los trabajos de excavación y colocación de cañerías continuarán, ya que el Tribunal de Cuentas otorgó una medida cautelar a la empresa desarrolladora. Los atireños alegan que el nuevo pozo agudizará la falta de agua en la zona. Totalmente nosotros no queremos que el agua que hoy día ya falta en la comunidad e incluso que se vaya a otra comunidad, a otra ciudad, ¿verdad? Y que se lleve no para consumo humano, sino para que puedan realmente proveer a un agua artificial de 3 hectáreas. Eso es inadmisible para nosotros, que nos dejen sin agua y para que lleven a un lago. Y esta situación, la gente no dimensiona lo que está pasando en el distrito de Atirá. Esto no solo le va a perjudicar a la compañía de Sanjaju, esto le va a perjudicar a todo Cordillera, porque están tocando allá en el fondo la mina de agua y van a extraer para utilizar, para hacer una de las lagunas más grandes del mundo. A pesar de la orden judicial, el intendente atireño asegura que la excavación no puede proseguir por falta de autorización municipal y de licencia ambiental. Incurrieron en una falta que consiste en la no aprobación del proyecto de excavación de pozo y la instalación dentro del distrito de Atirá, y eso lo convierte en nulo, y también porque no cuenta con una licencia ambiental. Y esa licencia ambiental, como requisito primario, es la de contar con el permiso municipal, y eso no tienen. Sin embargo, los manifestantes acusan a la municipalidad de haber facilitado el otorgamiento de la medida cautelar a la firma desarrolladora por no haber respondido a tiempo los pedidos de